En este homenaje que la Escuela Superior de Guerra Conjunta le rinde a los veteranos de la Guerra de Malvinas, hoy nos acompaña el capitán de fragata Juan José Gómez Menier, quien se desempeñó en el crucero Ara General Belgrano. Capitán de fragata Menier, muchas gracias por estas declaraciones. Nos gustaría saber qué rol desempeñó en el crucero Ara General Belgrano, por favor. En esa época, bueno, en el conflicto de Malvinas me desempeñé como teniente de navío, jefe de Santa Bárbara, misiles y control tiro en el departamento armamento. Eso implicó volver a la fuente, que habíamos ya estudiado en la Escuela Naval, porque es un buque de la Segunda Guerra Mundial. O sea que volvimos a empezar a ver cómo todos los equipos mecánicos, electro, neumáticos, es decir, era el volver a empezar de una tecnología ya bastante antigua, sin embargo, bastante poderosa y bastante acertada en lo que hacía a su funcionamiento. Realmente nos preparamos tanto en los zafarranchos, que significan ejercicios, cargamos toda la munición que pudimos, más de la que el buque era capaz de llevar, es decir, que pensábamos en no reabastecer, y bueno, eso fue todo. Tuvimos reabastecimiento de combustible, pero no de otras vituallas, porque ya el buque las tenía. Y hicimos la incursión que nos habían ordenado para hacer el abrazo, las pinzas entre la que hacía el otro grupo que estaba el portaaviones y el grupo de tareas nuestro con dos destructores, el Bullar y el Piedrabuena. Así que hicimos la incursión, no tuvimos ningún evento. Nos ordenan retirarnos y nos retiramos hacia el continente en dirección a Isla de los Estados, que era un lugar de cierto resguardo. Y bueno, en el trayecto fuimos sorprendidos por un submarino. El buque nuestro no tenía sonares y los otros no los usaban para tratar de no atraer al submarino. Pese a todo, el submarino nos encontró desde hacía tiempo y nos lanzó 3 torpedos, de los cuales impactaron 2. Esos 2 torpedos que impactaron, uno en la proa y el otro casi a 1/3 de la popa. Creo yo firmemente que si el buque hubiese avanzado un poquito más rápido, o los torpedos hubieran demorado 1 segundo en ser lanzados, menos de 1 segundo en ser lanzados, hubieran explotado la Santa Bárbara. Así con eso hubiera pasado lo que pasó al buque inglés, el Hood, en la Segunda Guerra Mundial, que voló por el aire. Nosotros tuvimos 40 minutos después de las explosiones para poder abandonar el buque en orden, porque sí habíamos practicado todo lo que eran zafarranchos de abandono. La balsa que tenía asignada me dejó solito en cubierta, como tenía la orden, porque les dije que si yo no estaba, la balsa abandonaba con el más antiguo a cargo. Cosa que lo hizo, cumplió la orden y quedamos 3 oficiales de la banda de babor, el jefe de armamento, otro oficial subordinado mío, para verificar que nadie hubiese quedado a bordo y que sí existiesen balsas todavía en caso de ser necesaria. Bueno, nos tocó una balsa, la hicimos botar al agua, la inflamos y abandonamos en ella. Pero no pudimos alejarnos del buque porque el viento nos pegaba. Así que nuestra balsa, como el buque había perdido la proa, eran fierros retorcidos que estaban en la proa. Y bueno, Murphy lo hace y se nos pinchó la balsa, así que estábamos aquí, todo bien, sin ningún problema, y bueno, abandonamos. Así que nos tiramos al agua, tenemos suerte de no habernos, pese al frío intenso, nos costó
poder sobreponernos, sobre todo respirar y todo eso, así que... Combatir la hipotermia, ¿no? Exactamente, así que a los 3 nos sacó una balsa distinta, a mí me tuvieron que sacar prácticamente de los pelos y de lo que quedaba del salvavidas, y ya no me acuerdo más, debo haberme desmayado porque después me di cuenta que estaba dentro de la balsa. Y adentro de la balsa se hizo todo lo posible, sobre todo a la noche. Nos tratamos de unir con otras balsas, cosa que logramos, y nos unimos con una balsa que tenía 40 personas y nosotros teníamos 25, la balsa es para 20, o sea que ya estábamos... El doble de personas de la capacidad. Esa tenía la otra balsa, le pedí 3, de los cuales nos mandaron un quemado, un enfermero y otro tripulante más, y le dijimos que ya que estaba atado que vaya pasándole a otras balsas. Así que terminamos con 28, casi un 50% más. Eso estabilizó la balsa, ese número mayor hizo que la balsa pudiese estar en mejores condiciones, con más peso, cosa que evitó que la balsa se diese vuelta cuando casi nos pusimos vertical. Y bueno, yo volé de un extremo, porque estaba en un extremo donde estaba una de las puertas, que se cierran con cierre, volé contra la cabeza de otro, que estaba en el otro extremo. Y bueno, también ahí pasamos y supervivimos, atendimos a la gente. Fue un poco un nacer de nuevo, ¿no? Es un nacer de vuelta y es un ver la cohesión que tenía la gente y la conducta que tenía la gente. Y después fuimos rescatados por un buque que no quería que me rescatase porque ya lo conocía, que era el Gurruchaga. El Gurruchaga tenía una chimenea que no funcionaba como chimenea, sino que era de adorno. Tenía sus escapes en el costado, como los submarinos. Claro. Así que cuando llegamos al buque, la balsa fue atada, por suerte nos pasaron un cabo, pudimos pasarlo, pero recibíamos los gases de escape. Es decir, todo lo que habíamos pasado, más la cámara de gases. Claro, claro. Y la popa, que es una cola de pato, subía y bajaba y hacía que nos metiésemos al lado de la hélice y saliésemos. Bueno, pero pudimos ser rescatados. Bueno, lo importante es que pudieron sobrevivir, ¿no? Y pudimos estar a bordo y sentir los mismos golpes que se sintieron cuando impactaron los torpedos. O sea que seguimos recordándonos de todo. Lo que mucha gente no sabe es que no nos podíamos mover. Claro. Porque esas 28 horas que tuvimos en la balsa y los golpes permanentes, es como si a uno lo hubiesen fajado a golpes. Porque donde uno ponía el dedo, el cabello, la mano, cualquier cosa, todo dolía. Bueno, capitán de fragata, son escalofriantes. Uno lo escucha, pero usted lo vivió, así que lo felicito en este día. Que sea tan largo, no, pero por favor, al contrario, lo quise acortar. Es una oportunidad para escuchar de primera mano el testimonio de los héroes de Malvinas. Así Quiero recalcar algo que es el agradecimiento a la aviación naval, que fuera de lotería se arriesgó la tripulación, extendió la búsqueda y nos encontró. O sea que el hecho que yo esté acá se lo debo a la aviación naval en el Neptune 2 Papá 111. Perfecto. Así que esa es la dotación, esa es la gente de la Armada que se arriesgó por sus camaradas. Vale lo que usted destaca sobre la aviación naval, que también le rendimos homenaje. Muchas gracias y felicitaciones en su día, capitán de fragata. Muchas gracias. En este día muy caro para los argentinos, donde se rinde homenaje a los veteranos de Guerra de Malvinas, nos acompaña el coronel Francisco Ramírez. Coronel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, nos gustaría conocer dónde se desempeñó durante la gesta de Malvinas. Bueno, con el grado de teniente yo participé como piloto de helicóptero Bell UH-1H dentro del batallón de aviación de combate 601. Como mi barbijo recuerda, aviación de combate. Tuve el honor de ser el piloto del Alfa Eco 413. Me desempeñé en diversas tareas,
desde vuelo de reconocimiento, transporte de tropas, operaciones especiales con comandos, transporte de la reserva a Darwin, en su momento con el teniente primero Esteban, que fue quien detecta el desembarco de las tropas. Tuve la lamentable situación de haber tenido que ser quien rescató al personal del escuadrón Alacrán cuando es derribado un helicóptero Puma del ejército en los faldeos del Monte Ken. En esa oportunidad yo observé desde 15 kilómetros fuego y humo y me dirigí sin orden previa a ver de qué se trataba, pensando que era una aeronave nuestra, y efectivamente lo era, así que rescaté al personal que allí estaba, salvándole la vida a un querido amigo, el sargento de Gendarmería Justo Guerrero, cuyo hijo es un capitán del ejército en este momento. Así que bueno, he hecho de todo en Malvinas, me siento muy orgulloso de haber participado y creo que es una gesta que no se puede olvidar, que debemos transmitir a nuestros conciudadanos y especialmente a los jóvenes que ni siquiera habían nacido, para que sepan que sus antecesores tomaron la bandera de la nacionalidad y la llevaron muy adelante. Bueno, muchas gracias, coronel, por su testimonio. Por favor, buenos días y a su Y disposición. felicitaciones en su día. Muy amable, muchas gracias. Bueno, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, donde hoy se homenajea a los veteranos de Guerra de Malvinas, hoy conversamos y oímos su testimonio de primera mano al contraalmirante Rafael Luis Sgueglia. Señor contraalmirante, muchas gracias por su testimonio. Nos gustaría saber cuál fue su rol durante la gesta de Malvinas, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo era jefe de personal de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, con aviones Tracker. La escuadrilla operó del 28 de marzo al 28 de junio. Tuvimos 90 días fuera de nuestro apostadero, que era la base Comandante Espora. Inicialmente nos destacaron al portaaviones. Fuimos parte de la fuerza de cobertura que aseguró el desembarco en Puerto Argentino. Después estuvimos en Puerto Argentino. Después volvimos al portaaviones a mejorar nuestra capacidad de adiestramiento y después volamos desde Río Gallegos. Se me ocurren algunas reflexiones, si me permite. Sí, por favor, es su día, así que es... La primera reflexión es que nosotros seguimos haciendo aquello de lo cual estábamos preparados. Nosotros no estábamos preparados para la guerra con Inglaterra, pero sí estábamos preparados para hacer guerra de exploración y antisubmarina. Y o sea que en definitiva seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, mejorando nuestra capacidad de exploración con un equipamiento electrónico que colocamos a 2 aviones. Nosotros buscábamos la flota inglesa, usando nuestros radares, éramos indiscretos y teníamos un sistema de medida de apoyo electrónico que nos permitía saber cuándo éramos detectados y cuando llegábamos a ese umbral de detección, tomar maniobras evasivas. O sea, con inteligencia en mayúsculas, pudimos salir adelante. El contraalmirante Woodward manifestó en una entrevista que en 17 oportunidades mandó interceptar a los Tracker y que fuimos un dolor de cabeza para ellos. Él era el comandante de las fuerzas enemigas. Era el comandante de las fuerzas enemigas. Pero nuestro trabajo era un trabajo en equipo, donde, digamos, lo que quiero decir es que nosotros íbamos con todo el background de años previos de la Marina y de la escuadrilla. Por ejemplo, hicimos guiado de aviones. La Armada venía haciendo guiado de aviones de ataque del año 64. O sea, no se improvisó. Lo que nosotros hicimos no fue improvisación. ¿Se podría decir, si me permite la interrupción, que ustedes pusieron en práctica todo lo aprendido durante su carrera? Exactamente. En lo que aprendió la unidad y, por supuesto, mejoramos algunas cosas. Me refiero a los equipos de medida de apoyo electrónico. Y después quiero hacer una reflexión. Si bien somos veteranos de guerra de Malvinas, Malvinas es un apéndice de 3 escenarios, que son Georgias, Sandwich y Malvinas. La primera acción militar, aunque parezca mentira, fue en Sandwich, cuando el 7 de noviembre del año 76, por un decreto secreto del Poder Ejecutivo del año 75, se crea la Estación Científica Corvette Uruguay. Y los ingleses se encuentran que en ese territorio nosotros tuvimos una estación. Y el 20 de junio del año 82 se produce la última acción. Por eso, así está consagrada nuestra Constitución: Malvinas, Georgias y Sandwich, espacios marítimos y aéreos que generan, son parte del territorio nacional.
Bueno, le agradezco mucho su testimonio y felicitaciones en su día como veterano de Guerra de Malvinas. Bueno, muchas gracias y quiero hacer una reflexión final. ¿Cómo no? La sensación que yo tuve en Malvinas, que Argentina era una sola. Y fue muy lindo. Bueno, muchas gracias, almirante. En este día de homenaje a los veteranos de Guerra de Malvinas que rinde la Escuela Superior de Guerra Conjunta, hoy nos acompaña el coronel Gabriel Bao del Ejército Argentino, infante, que nos va a dar un testimonio y una reflexión. Señor coronel Bao, nos gustaría saber dónde prestó servicios, cuál era su rol y una reflexión, si me permite, por favor. Bueno, yo en el año 82, en abril 82, era subteniente con 4 meses de egresado del Colegio Militar en Comodoro Rivadavia, en el Regimiento de Infantería 8, General O'Higgins. El día 2 de abril conocimos, como todos, las novedades y 3 días después estábamos en la isla sin saber que en el planeamiento que se había desarrollado nosotros éramos reserva estratégica operacional, es decir, estaba previsto ya de antemano que concurriéramos a la isla el 5 de abril. Respecto de qué puedo decir en el día de hoy, bueno, es verdaderamente reconfortante en lo personal el reconocimiento, pero me gusta más cuando es anónimo, cuando es hacia la figura del veterano de guerra, que es hacia quien se debe tener ese reconocimiento, esa... Entonces le permitimos expresarse en nombre de todos los veteranos de Guerra de Malvinas y diga lo que usted sienta. Sí, creo que sí, es un sentimiento en el cual nosotros estamos en acuerdo total, creo yo. Repito, no el homenaje a la persona física, sino al veterano de guerra como símbolo de abnegación, de solidaridad, hoy que está tan de moda en situaciones difíciles, y justamente en esos momentos un grupo de argentinos que no pidió ir, pero tampoco rehusó, concurrió a cumplir con los deberes que la patria le impone, en toda jerarquía, en el soldado, en el oficial, en el suboficial. Y eso desde el punto de vista sentimental, pero después desde el punto de vista más profesional, académico, esta casa de altos estudios justamente es producto de las experiencias de Malvinas y... Es la escuela conjunta de las 3 armas. De la escuela conjunta, exactamente. Una de las cosas que falló, probadamente, fue la integración entre las 3 armas. Y esta escuela es el resumen de las conclusiones de las primeras conclusiones que sacaron, la necesidad de integración. Entonces, al estar prestando servicios justamente en este ámbito académico, tiene un gran valor para el personal profesional, todas las conclusiones e investigaciones que se desarrollan para poder adosarlas a la doctrina e ir mejorando y evolucionando. Pero también, a través de la faz de extensión, tiene una gran importancia para la sociedad. Es decir, para que la sociedad conozca verdadera y objetivamente qué ocurrió y cuando juzgue, más allá de reconocer, cuando juzgue, lo puede hacer con bases objetivas. Y esas bases objetivas se las da en gran parte de esta escuela a través de sus estudios y sus análisis. Y la importancia que veteranos de guerra de Malvinas con su propia experiencia transmitan a los alumnos. Bueno, eso es un valor agregado importante, como lo decía el director de la Escuela de Guerra Conjunta, ¿no? Es decir, uno siempre en estos ámbitos desarrolla la teoría. Si pudo tener la vivencia... Ustedes transmiten la práctica. No sé si podemos transmitir la práctica, transmitimos la experiencia. La experiencia que a veces, inclusive me lleva a mí a decir que el reglamento es algo que se puede utilizar, se puede modificar o se puede desechar. Es decir, ese tipo de flexibilidad en el pensamiento nos la da el ejercicio de la profesión que hemos tenido nosotros en Malvinas. Bueno, muchas gracias, coronel, y felicitaciones en su día. Gracias a usted.